soy Ferran Rodríguez y aprovechando que hoy no tengo nada mejor que hacer, anda que voy a estar yo aquí, si no, os voy a enseñar una forma fácil de liberar el diafragma. Solo que digo liberar y no relajar, como he escuchado en algunos sitios. Si las estructuras que envuelven al diafragma, los músculos que sostienen la parrilla costal, los abdominales y los intercostales, están tensos, impiden que las costillas puedan expandirse. Eso hace que el diafragma no pueda, tampoco pueda expandirse, y si no puede expandirse hacia adelante, tira de la parte trasera. Esto puede provocar dolores de espalda, lumbalgias, etc. Lo que vais a ver ahora es un diafragma de verdad, así que si sois personas sensibles, no miréis. El diafragma es un gran músculo en forma de cúpula que separa el tórax del abdomen. Sus fibras se insertan en la parte posterior del apéndice sifoides y en el cartílago que va desde la séptima a la 10ª costilla y en la punta de la 11ª y la 12ª costilla. Entre la punta de la 12ª costilla y la segunda vértebra lumbar, las fibras del diafragma se confunden con la de dos grandes músculos, el cuadrado lumbar y el psoas mayor. Impresionante. Antes de seguir explicando cosas sobre el diafragma, quisiera aclarar un concepto importante. Como decía aquel destripador, vamos por partes. Quisiera explicaros el concepto de tensión primaria, tensión secundaria, que os ayudará a entender lo que vendrá después. Si tomamos como ejemplo el mástil de una tienda de campaña, lo que da rigidez a la estructura sería el mástil en sí, que podríamos comparar con un hueso cualquiera del cuerpo. Lo que mantiene el mástil en su sitio son los tensores, que podríamos comparar con músculos. Un músculo hace un movimiento en un sentido y otro músculo hace un movimiento en el sentido contrario. Si hay un equilibrio, el hueso, la articulación, se mantiene en su sitio. La vida es bella. Si se rompe el equilibrio, por lo que sea, un músculo se tensa. Aquí se produce una tensión primaria. Hay un músculo concéntrico, se acercan los extremos. El antagonista tiene una tensión secundaria, en excéntrico. Está intentando evitar que el hueso o la articulación se mueva de sitio. Está intentando compensar esta tensión que hay aquí. Posiblemente la parte que duela sea esta. Si yo estoy echado hacia adelante, la parte que me va a doler va a ser las cervicales. Esta musculatura está intentando evitar que mi cabeza caiga. Tratando esta tensión secundaria, relajándola, ¿qué consigo? Que la tensión primaria gane espacio. A la larga lo que voy a hacer es empeorar el problema. Tratar esto puede producir un alivio de día, 2 días, una semana, un mes. Y al final mis contracturas van a ser cada vez más grandes. ¿Qué tengo que hacer? Tengo 2 opciones. O cojo el hueso y lo llevo de golpe a su sitio, cosa que yo no aconsejo. O, usando un poco más la cabeza, lo que puedo hacer es relajar esta tensión primaria. Con masaje y o con estiramientos. El hueso vuelve a su sitio. Esta tensión desaparece sola, no hay que tocarla. Es muy fácil, no tiene más. Fácil, ¿no? ¿Lo habéis entendido? ¿Sí? Perfecto. ¿Que no? Te volvéis a dar al vídeo. Esto es un vídeo, no se gasta, lo podéis ver todas las veces que queráis. El, digamos, problemilla de la tensión primaria y tensión secundaria es encontrar el músculo que está originando la tensión primaria. Eso es muy fácil si sabéis un poco de anatomía. Yo pienso que todo el mundo debería estudiar anatomía, porque es como tener el manual de instrucciones que no nos dieron de pequeños. Si sabes cómo funciona la cosa, es más fácil cuidarla. Muchos de los problemas físicos que podemos tener son producto de un desconocimiento de cómo funcionamos. No es muy simple.
Si no sabéis dónde buscar, preguntadle al señor Google, él lo sabe todo. ¿Estáis en un ordenador? ¿Sí? Bueno, pues vamos al tema porque me estoy enrollando ya demasiado y vamos a lo que es el centro del vídeo. Vamos a empezar relajando los abdominales. Si quieres trabajar con un músculo que tiene mucha tensión acumulada de años, lo mejor es empezar de menos a más. Vamos a hacer un estiramiento, simple y llanamente. Si hay demasiada tensión, es mejor empezar acortando el músculo. Eso nos permitirá trabajar mejor con él. ¿Cómo acorto los abdominales? Me tumbo en una superficie que no sea demasiado blanda. Doy por hecho que no todo el mundo tiene una camilla en casa, pero una esterilla en el suelo, una manta. Si lo queréis hacer en la cama, también lo podéis hacer en la cama. Lo que pasa es que posiblemente vais a perder parte del beneficio del ejercicio. Me tumbo boca arriba y para aflojar la musculatura abdominal lo que hago es flexionar las piernas. Esto hace que la pelvis se retroceda y la inserción baja de los abdominales suba. En la cabeza me pongo un grueso. Cuanto más tensión tenga, más grueso. El hecho de que yo acerque la cabeza hacia el pubis hace que todos los abdominales se acorten. Y me va a permitir entrar mejor y poder estirarlos y hacerme daño. Ahora lo que hago es apoyar mis manos con una superficie lo más amplia posible sobre mis costillas, la palma de la mano sobre mis costillas y los dedos apoyados sobre los abdominales. Si hago un poco de presión, tengo que notar que el borde de las costillas está apoyado en la articulación de mis dedos, en esta primera o la segunda articulación. Cuanto más amplia sea la superficie de contacto, mejor. Si hacéis presión sobre un punto, es mucho más molesto que si presionáis con una superficie amplia. Esto, coger las costillas con la yema de los dedos, es muy desagradable y muy doloroso, así que no os lo aconsejo. Una presa amplia. Agarro el borde de las costillas y lo que hago es seguir mi respiración. En el momento en que yo inspiro, que las costillas se expanden, acompaño. Y en el momento en que voy a expulsar el aire, hago expiro, lo que hago es evitar que las costillas retrocedan. Esto hace que la musculatura se relaje, se estire. Vamos a ello. Agarro. Empiezo con los dedos en dirección hacia el ombligo. Las costillas no están así, tienen ángulo. Bueno, voy a seguirlo. Apoyo mis manos, inspiro y sujeto. Siempre acompaño la inspiración en el momento de la expansión y evito el retroceso en el momento de la contracción. Voy resiguiendo todo el borde de las costillas. Voy a la parte más externa, la parte más baja. También puedo abrir en este sentido. Tengo que ir progresando poco a poco, no tiene que doler, no hay ninguna necesidad de que duela, es un error que duela, porque si me hago daño lo que voy a conseguir es precisamente lo contrario, que el músculo haga una reacción defensiva y se contraiga más, cosa que no me interesa, evidentemente, estoy intentando quitarme tensión de encima, no ponerme más. Por eso lo que tengo que hacer es acompañar con suavidad, insistiendo siempre más en la
en la expiración tiene que ser, bueno, siempre la respiración tiene que ser lenta y profunda, y mi expiración en este caso debe ser todavía más lenta y más profunda. Debo intentar sacar todo el aire posible de mis pulmones, ¿sí? Siempre acompañando con una superficie de contacto amplia y evito retroceso. Fácil, ¿sí? Y haciendo esto durante 5 minutos, ¿me voy a quitar toda la tensión que llevo acumulada durante años? Pues es poco probable. Si tienes la flexibilidad de un ladrillo, con 5 minutos de estiramientos, piensas que vas a abrirte de piernas como Jean-Claude Van Damme. Poco probable. Esto es algo para hacer regularmente, es una forma para liberarte de esa tensión, de ese estrés que puedes ir acumulando durante el día. Ya digo, la sensación esa de es que todos los nervios se me ponen en la boca del estómago, es algo real, se están contrayendo tus abdominales. Esta es una forma sencilla de relajar, de liberar eso. Es muy fácil estirar o relajar la musculatura abdominal. Y también es mucho más fácil volver a ponerse tensión. O sea, un trabajo de 15 minutos, 20 minutos con esto que te haya quitado un montón de tensión, puede echarse a perder con 5 minutos de estrés, 5 minutos de agobio, de Dios mío, ¿por qué esto a mí? ¿Entiendes? Aprender a controlar eso ya es un poco más complicado. A mí me ha costado, pues bueno, unos cuantos años. Se puede hacer, evidentemente. Pero de momento, hasta que controles eso, ya tienes una forma de liberar o eliminar esa tensión que te vas poniendo. Sé constante. Los beneficios son importantes. Y vamos con el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio vamos a estirar los músculos intercostales, los músculos que están entre las costillas. Hay 3 capas de músculo. Bueno, no vamos a entrar en eso. Lo que voy a hacer es tumbarme sobre algo. En este caso yo tengo esto porque soy profesional, no hace falta que compréis esto, con una pelota de esas que podéis encontrar en una tienda de estas del todo a 100, sirve, una manta enrollada, algo que tenga un grueso en el que podáis apoyaros sin haceros daño, aquí en la parte central de las costillas. Vamos a empezar de menos a más y vamos a empezar en una superficie plana. La pierna que queda debajo queda flexionada y la pierna superior queda extendida. Me apoyo aquí sobre las costillas, este brazo lo flexiono o como estéis cómodos y la cabeza cuelga libremente. Si voy a relajar las costillas y me destrozo las cervicales, no tiene gracia. O sea que o cuelga libremente de manera que se apoye en mi brazo, o si no llega porque hay mucha tensión en el cuello, os ponéis aquí un cojín, un brazo, lo que sea, pero que esté cómodo, que no esté así, en tensión. Y este brazo lo dejo que cuelgue, así. Y voy respirando lo más profunda y lentamente que puedo. Aquí no tengo que hacer nada más, solamente ir llenando mis pulmones y la fuerza de gravedad hace el resto. Notaréis como poco a poco esta parte se va abriendo y el brazo va cayendo. ¿Sí? ¿Cuánto tiene que durar esto? Pues el tiempo que estéis cómodos. ¿Sí? Cuando ya hayáis alcanzado una cierta flexibilidad, o si la tenéis ahora mismo, y el ejercicio ya no es complicado para vosotros, os ponéis en algún sitio en el que la pierna pueda colgar libremente. Esta pierna de la parte de abajo queda también flexionada. Me pongo de manera que toda la pierna quede colgando. Me apoyo, igual que antes. Apoyo el brazo, dejo que la cabeza cuelgue y hago lo mismo. Al peso del brazo se añade esta vez el peso de la pierna, que hace que el estiramiento sea más efectivo. Eso nada más, es lo mismo. ¿Sí? También lo mantenéis mientras sea cómodo y vosotros decidís cuando se acaba. Cuando hayáis acabado con un lado, antes de pasar al otro, podéis hacer una inspiración profunda y sentir cómo es la diferencia de
respirar con un lado, respirar con otro. Cómo se expande una parte, mientras la otra está como pillada, como atrapada. ¿Sí? ¿Qué vais a conseguir con estos dos sencillos ejercicios? Por entrar a respirar mejor, eso ya es la hostia. La respiración es una función básica. ¿Cuánto tiempo podéis aguantar sin comer? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿Y sin beber? ¿Una semana? ¿Y sin respirar? ¿Cuánto tiempo aguantáis sin respirar? No le damos la importancia que tiene. El hecho de que la respiración esté restringida hace que muchas cosas funcionen mal. Si vuestro cuerpo está más oxigenado, cosas como la ansiedad, como la depresión, van a mejorar. Si mis costillas están oprimidas, el estómago no tiene espacio. Como no puede ir hacia abajo, va hacia arriba. Y podéis tener una fantástica y maravillosa hernia de hiato. Pero también puede mejorar. Si se expande más el diafragma, puede volver a su sitio el estómago. El diafragma no solo es el músculo de respiración, es la segunda bomba que tenemos en el cuerpo. El corazón es la bomba de impulsión y el diafragma es la bomba de aspiración. Problemas de retorno venoso, de retención de líquidos en las piernas, puede mejorar también si el diafragma está más libre y puede bombear como debe hacer. Es muy simple, muy sencillo. Si la respiración está restringida es por esto, porque hay tensión. Intentar enseñarle a alguien a respirar, como yo he hecho también durante años, es como muy tonto. ¿Quién enseña a un niño a respirar? Un niño sabe respirar cuando nace. ¿Qué pasa? ¿Que se nos olvida con los años? No, es que vamos acumulando tensiones que nos impiden realizar una función tan básica. Es así de simple. Con esto pienso que ya no dejo nada. El próximo día que vuelva a aburrirme, haré otro vídeo. Hasta entonces, portaos bien, o haz lo que podáis. Si tomamos como ejemplo el mástil de una tienda de campaña, lo que da rigidez a la estructura sería el mástil en sí. Tac, tío. Tac, tío. Tac. Bomba, tío. Tac. Súrdame. No lleves cámara. Sí, toma. Al final pone tomas falsas.